En el refugio de animales reinaba un silencio profundo y casi palpable aquella noche oscura y tranquila, un silencio que parecía envolver todo el lugar como una manta invisible, roto únicamente por el zumbido suave, constante y ligeramente monótono de las lámparas fluorescentes que colgaban del techo, emitiendo una luz fría y blanca que parpadeaba de vez en cuando. Esa luz, tan artificial y pálida, proyectaba sombras largas, difusas y algo inquietantes sobre las filas interminables de jaulas metálicas, todas cuidadosamente alineadas contra las paredes de cemento desgastadas por el tiempo, paredes que habían visto pasar innumerables historias de abandono y esperanza. Dentro de esas jaulas, pequeñas y frías, estaban los animales, seres vivos de diferentes tamaños, colores y temperamentos, todos aguardando pacientemente, o tal vez con cierta resignación silenciosa, la llegada de un hogar cálido, una familia amorosa que los acogiera, o al menos algo mejor que la soledad y el encierro que ahora conocían tan bien. Normalmente, el refugio era un lugar lleno de sonidos diversos y vibrantes, ladridos agudos de perros nerviosos, maullidos suaves o insistentes de gatos curiosos, el correteo de pequeñas patas sobre el suelo de linóleo desgastado y las voces de los empleados que iban y venían con pasos apresurados. Pero entre todo ese bullicio cotidiano, había un habitante que destacaba por encima de los demás, un ser que se hacía notar no por su tamaño o fuerza, sino por su presencia sonora y su apariencia llamativa, un loro de colores brillantes, exóticos y vivos, cuyo nombre era Río. Este loro, con su plumaje que combinaba tonos intensos de verde esmeralda, rojo pasión y azul profundo como el cielo en un día despejado, estaba posado con una postura casi rígida en su percha de madera desgastada, ubicada en una esquina apartada del refugio, un rincón deliberadamente elegido para mantenerlo lejos del caos constante de los perros inquietos y los gatos que observaban todo con ojos brillantes y desconfiados. Sus plumas, aunque hermosas y relucientes bajo la luz artificial, estaban visiblemente erizadas, como si algo lo perturbara profundamente, algo que no podía expresar de otra manera. Río miraba al vacío con unos ojos pequeños y oscuros que parecían perdidos en un horizonte invisible, un horizonte que solo él podía ver, como si estuviera atrapado en un recuerdo o una emoción que lo consumía desde dentro. Su jaula, aunque más grande que las de algunos otros animales, había sido colocada en ese lugar específico con la intención clara de ofrecerle un poco de tranquilidad, un refugio dentro del refugio, un espacio donde pudiera sentirse menos abrumado por el constante ir y venir de sonidos y movimientos a su alrededor. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos bien intencionados por parte del personal, la paz seguía siendo un concepto esquivo para Río, algo que parecía estar siempre fuera de su alcance, como un sueño lejano que se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarlo. Durante meses enteros, largos y agotadores, que parecían extenderse como una eternidad en el pequeño mundo del refugio, Río, aquel loro de colores vibrantes y presencia imponente, emitía un sonido que no se parecía en nada a los gorjeos alegres, melodiosos o incluso juguetones que uno esperaría escuchar de un ave tan hermosa y llena de vida como él. No era un simple chillido ocasional, ni un canto ligero que pudiera confundirse con el trinar despreocupado de las aves silvestres que revoloteaban libres fuera de las paredes grises del edificio. No, lo que salía de su pico era un grito desgarrador, profundo, intenso y absolutamente penetrante, un sonido que atravesaba el aire con una fuerza casi sobrenatural y resonaba por cada rincón del refugio como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Este grito, cargado de una angustia que parecía venir desde lo más hondo de su ser, llenaba los pasillos estrechos y mal iluminados, rebotaba contra las jaulas de metal frío y se colaba en los oídos de todos los presentes, humanos y animales por igual, dejando una sensación de inquietud que era difícil de ignorar o de sacudirse. Este comportamiento tan peculiar y perturbador comenzó exactamente en el momento en que Río llegó al refugio. Como si el cambio de entorno hubiera desencadenado algo dentro de él, algo oscuro y profundamente arraigado que nadie podía descifrar, ni siquiera los empleados más experimentados que trabajaban allí día tras día con dedicación incansable. Nadie, ni los cuidadores que alimentaban a los animales con manos pacientes, ni los voluntarios que limpiaban las jaulas con movimientos rutinarios, ni siquiera los visitantes ocasionales que pasaban por el lugar en busca de una mascota, podía entender por qué Río, con su plumaje tan espléndido y su mirada tan intensa, producía un sonido tan lleno de dolor, un lamento que no encajaba con su apariencia majestuosa ni con la vitalidad que uno asociaría con un loro de su especie.
Los empleados del refugio, personas bondadosas y comprometidas que se enorgullecían de su habilidad para rescatar, sanar y consolar incluso a los animales más traumatizados, heridos o abandonados que llegaban a sus puertas, estaban completamente desconcertados ante este caso tan fuera de lo común. Habían visto aves de todo tipo a lo largo de los años, algunas llegaban asustadas, con las plumas desaliñadas y los ojos llenos de desconfianza hacia cualquier mano que se acercara, otras eran agresivas, picoteando con furia los barrotes de sus jaulas como si quisieran liberar una rabia contenida, y unas pocas estaban físicamente heridas, con alas rotas o cuerpos debilitados que requerían cuidados médicos urgentes. Pero ninguna, ni una sola de todas las aves que habían pasado por el refugio en su larga historia, se comportaba como Río, ninguna emitía un grito tan persistente, tan lleno de una tristeza inexplicable que parecía envolverlo todo como una nube densa y opresiva. Ese lamento suyo, constante y casi rítmico en su intensidad, atravesaba todos los intentos desesperados de los empleados por calmarlo, por ofrecerle consuelo o al menos un poco de alivio a lo que fuera que lo atormentaba. Intentaron hablarle con voces suaves y tranquilizadoras, le ofrecieron juguetes coloridos para distraerlo, ajustaron la temperatura de su rincón para que estuviera más cómodo, pero nada, absolutamente nada de lo que hacían, parecía tener el menor efecto sobre él. Al principio, cuando los gritos apenas comenzaban y el loro era aún una novedad en el refugio, los empleados llegaron a una conclusión tentativa, una hipótesis que parecía razonable dadas las circunstancias de su llegada. Pensaron que tal vez, solo tal vez, todo ese sufrimiento era el resultado del estrés abrumador de haber sido abandonado, un trauma emocional provocado por la pérdida repentina y definitiva de su hogar anterior. Río había sido traído al refugio poco después de la muerte inesperada de su anciano dueño, un hombre solitario cuya vida había girado en torno a este loro durante quién sabe cuántos años, y esa transición brusca, ese cambio tan drástico de una vida conocida a un lugar extraño lleno de ruidos y rostros desconocidos, parecía ser una explicación plausible para su comportamiento tan extremo. Río, aquel loro de colores radiantes cuya presencia llenaba de vida y misterio el refugio, había vivido sus días previos a la llegada a ese lugar en un entorno muy diferente, un espacio que contrastaba profundamente con el bullicio y la frialdad metálica de las jaulas que ahora lo rodeaban. Antes de que todo cambiara para él, habitaba en un pequeño apartamento desordenado, un hogar modesto y algo caótico ubicado en algún rincón olvidado de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido entre paredes cubiertas de polvo y muebles gastados por años de uso. Era un lugar lleno de objetos acumulados, probablemente recuerdos de una vida larga y solitaria, pilas de periódicos amarillentos apilados en esquinas oscuras, libros con tapas desgastadas que nadie había abierto en décadas y una colección de trastos que parecían no tener utilidad alguna más allá de ocupar espacio. En medio de ese desorden, la jaula de Río se alzaba como un pequeño trono, colocada estratégicamente junto a una ventana grande y algo sucia que ofrecía una vista parcial de la calle bulliciosa abajo, una calle llena de sonidos urbanos, el claxon lejano de los autos, las voces de transeúntes apresurados, el rumor del viento colándose por las rendijas, que tal vez eran lo más cercano a un mundo exterior que Río podía conocer. Esa ventana, con su vidrio empañado por el paso del tiempo y las manchas de la lluvia, era su conexión con algo más grande, un marco a través del cual podía observar el ir y venir de la vida humana, quizás imaginando lo que había más allá de los confines de su pequeño reino de barrotes. Allí, en ese apartamento silencioso y desaliñado, Río vivía con su dueño, un anciano de rostro arrugado y manos temblorosas, un hombre que probablemente había encontrado en el loro una compañía fiel, un amigo en medio de una existencia solitaria que pocos entendían o compartían. Cuando los paramédicos llegaron al apartamento, alertados por algún vecino preocupado o por el simple paso de los días sin señales de vida, encontraron al anciano ya sin aliento, tendido en una silla vieja o quizás en el suelo frío, rodeado de sus pertenencias desordenadas que contaban una historia muda de sus últimos momentos. Río, ajeno a la tragedia que se desplegaba a su alrededor, aún gorjeaba desde su jaula con un tono ligero y despreocupado, sus plumas brillantes reflejando la poca luz que entraba por la ventana, como si nada hubiera cambiado en su mundo, como si la muerte de su compañero humano no fuera más que una interrupción momentánea en su rutina diaria de cantos y miradas curiosas. Sin embargo, ese estado de aparente calma no duró mucho tiempo, porque tan pronto como los extraños,
los paramédicos con sus uniformes oscuros, los vecinos curiosos que murmuraban en voz baja, y luego los encargados del refugio, lo sacaron de su hogar y lo trasladaron al nuevo entorno. Algo dentro de Río se rompió irrevocablemente. Al llegar al refugio, con sus paredes grises, sus olores desconocidos y el coro constante de ladridos y maullidos, comenzaron los gritos. Esos lamentos desgarradores que ahora llenaban el aire como un eco interminable de su dolor interno. Debe extrañar a su dueño, dijo uno de los empleados del refugio, una mujer de voz suave y ojos cansados que llevaba años cuidando animales abandonados, mientras observaba a Río con una mezcla de compasión y desconcierto, sus manos descansando sobre el borde de una mesa llena de formularios y herramientas de trabajo. Está de luto, añadió, casi como si intentara convencerse a sí misma de que esa era la respuesta más lógica, la explicación más sencilla para un comportamiento tan extremo y fuera de lo común. Y en efecto, esa idea tenía sentido durante las primeras semanas, esos días iniciales en los que todos aún trataban de adaptarse a la presencia inquietante de Río y sus sonidos que parecían perforar el alma. Los loros, después de todo, eran criaturas conocidas por su inteligencia notable, por su capacidad para formar vínculos emocionales profundos y duraderos con sus dueños humanos, lazos que podían ser tan fuertes como los que un perro o un gato establecería con su familia. Tal vez Río lloraba por aquel anciano, por el hombre que lo había alimentado con trozos de fruta y le había hablado en susurros durante años, por la única constante en su vida que ahora había desaparecido sin previo aviso. Pero a medida que pasaban los días, y luego las semanas, los gritos no solo no cesaban, sino que se volvían más intensos, más desesperados, más llenos de una angustia que desafiaba cualquier intento de consuelo o comprensión, dejando a todos en el refugio preguntándose si había algo más oscuro y profundo, escondido en el pasado de Río que aún no habían logrado desentrañar. La doctora Jessica Morgan, la veterinaria principal del refugio, una mujer de rostro sereno pero marcado por años de dedicación incansable, se encontraba en el centro de este enigma que Río, el loro de plumas brillantes y gritos desgarradores, había traído consigo desde su llegada. Con más de una década de experiencia en el manejo de animales heridos, abandonados o simplemente perdidos, Jessica había visto casi de todo en su carrera: perros con patas fracturadas que cojeaban con ojos llenos de miedo, gatos con pelaje enmarañado que bufaban desde las sombras de sus jaulas, aves pequeñas con alas rotas que temblaban al menor ruido, y hasta reptiles silenciosos que parecían resignados a su destino en terrarios polvorientos. Sin embargo, Río era diferente. Un caso que desafiaba todo lo que ella había aprendido, todo lo que había estudiado en sus años de formación y perfeccionado con la práctica diaria en el refugio. Decidida a desentrañar el misterio de sus gritos, dedicó horas interminables, muchas de ellas después de que el sol se ocultara tras el horizonte y el refugio quedara envuelto en una quietud relativa, a examinar al loro con una minuciosidad casi obsesiva. Lo observó bajo la luz blanca y fría de la sala de examen, una habitación pequeña y funcional con paredes de azulejos desgastados, estanterías llenas de frascos de medicamentos, instrumentos metálicos esterilizados y un escritorio abarrotado de notas y libros abiertos. Con manos expertas y guantes puestos, revisó cada centímetro del cuerpo de Río en busca de señales de lesiones ocultas, palpó sus alas fuertes pero inmóviles, inspeccionó sus garras curvadas que se aferraban a la percha con una tensión extraña y examinó su pico afilado que, aunque perfecto en apariencia, parecía temblar ligeramente cada vez que emitía uno de esos lamentos profundos que resonaban como un eco en el silencio. También estudió su dieta con detalle, analizando cada trozo de fruta, cada semilla y cada porción de alimento que le ofrecían los cuidadores, preguntándose si acaso algún desequilibrio nutricional podría estar afectando su comportamiento de manera invisible pero significativa. Incluso llegó a ajustar la iluminación de su jaula, cambiando las bombillas fluorescentes por otras más suaves, regulando la intensidad y el horario de la luz para imitar el ciclo natural del día y la noche, con la esperanza de que un ambiente más tranquilo pudiera calmar su espíritu inquieto. Pero todos estos esfuerzos, realizados con una mezcla de paciencia infinita y una creciente frustración interna, resultaron completamente inútiles. Río seguía gritando, su voz cortando el aire como una cuchilla invisible que atravesaba los corazones de quienes lo escuchaban. «Está sano», le dijo finalmente al director del refugio, Mako, un hombre de cabello canoso y expresión cansada que llevaba años gestionando el lugar con una mezcla de pragmatismo y compasión.
Su voz, normalmente firme y segura, tembló ligeramente al pronunciar esas palabras, reflejando su desconcierto mientras se encontraba de pie en la sala de examen, con las manos apoyadas en el borde del escritorio y los ojos fijos en Río, que permanecía inmóvil en su jaula al otro lado de la habitación. No hay una razón física para esto, continuó, levantando una carpeta llena de resultados de pruebas, gráficos y anotaciones detalladas que había recopilado en sus múltiples inspecciones. No lo entiendo, Mako. He revisado todo lo que se me ocurre, he agotado cada posibilidad médica que conozco, y aún así no encuentro nada que explique este sufrimiento. Michael, cuya figura alta y algo encorvada proyectaba una sombra larga sobre el suelo de linóleo desgastado, se pasó una mano por el cabello con un gesto de agotamiento que parecía habitual en él después de tantas noches escuchando los lamentos de Río reverberar por los pasillos. Sus ojos, rodeados de finas arrugas que delataban años de preocupación por los animales bajo su cuidado, se encontraron con los de Jessica, y tras un momento de silencio reflexivo, respondió con una voz baja y pensativa, ¿tal vez sea algo psicológico? ¿Un trauma profundo que no podemos ver con exámenes o instrumentos? Esa sugerencia flotó en el aire como una posibilidad incierta pero intrigante, mientras ambos dirigían sus miradas hacia Río, cuyos colores brillantes, verde esmeralda, rojo intenso y azul profundo, contrastaban de manera casi irónica con la tristeza que emanaba de él. Jessica permaneció en silencio, dejando que las palabras de Michael se asentaran en su mente, mientras observaba al loro bajo la luz parpadeante de la lámpara del techo. Sus plumas, tan hermosas y perfectamente alineadas, parecían fuera de lugar en medio de esa atmósfera de desolación, su mirada perdida, fija en un punto invisible más allá de los barrotes, le rompía el corazón a Jessica de una manera que no podía explicar. Ese grito suyo, constante, grave y doloroso, se había convertido en una presencia casi tangible en el refugio. Un sonido que la perseguía incluso cuando cerraba los ojos por la noche, tratando de descansar tras jornadas agotadoras. No era solo un caso más para ella, era un desafío personal, una pregunta sin respuesta que la mantenía despierta, buscando en su memoria profesional y en su intuición alguna pista que aún no había considerado. Una noche fría y silenciosa, cuando el refugio había cerrado sus puertas al público y la mayoría de los empleados habían regresado a sus hogares tras una larga jornada de trabajo, la doctora Jessica Morgan decidió quedarse más tiempo, impulsada por una mezcla de determinación obstinada y una curiosidad insaciable que no la dejaba descansar. El aire dentro del edificio estaba impregnado de un olor tenue pero persistente a desinfectante, mezclado con los aromas naturales de los animales que dormían o se movían inquietos en sus jaulas, un coro de respiraciones suaves y algún que otro susurro de patas rozando el suelo. Las luces principales estaban apagadas, dejando solo el resplandor pálido y titubeante de las lámparas de emergencia que proyectaban un brillo espectral sobre los pasillos vacíos, llenos de sombras alargadas que danzaban con cada leve movimiento. Jessica, con el cabello recogido en un moño desordenado que reflejaba las horas de trabajo acumuladas, arrastró un viejo silla plegable de metal, cuyos bordes estaban oxidados y chirriaban al rozar el suelo de linóleo desgastado, hasta colocarla justo frente a la jaula de Río, aquel loro de plumas brillantes cuya presencia seguía siendo un misterio insondable. Se sentó con cuidado, cruzando las piernas y apoyando los codos en las rodillas, mientras sus ojos, cansados pero alerta, se fijaban en el ave que permanecía inmóvil en su percha, con las plumas erizadas como si un viento invisible las hubiera perturbado. No intentó hablarle, ni extender una mano para tocarlo, ni siquiera mover los juguetes colgantes que pendían dentro de la jaula como adornos olvidados, simplemente se quedó allí, en un silencio absoluto que contrastaba con el caos interno de sus pensamientos, escuchando con una atención casi reverente los gritos que Río emitía sin cesar, esos lamentos profundos y desgarradores que llenaban el espacio como una melodía rota que se repetía en un ciclo interminable. Mientras el sonido reverberaba contra las paredes de cemento, Jessica comenzó a notar algo que no había percibido antes en medio del ajetreo diario del refugio, había un ritmo sutil, una cadencia extraña pero discernible en esos gritos, como si no fueran solo un estallido de angustia al azar, sino una especie de mensaje codificado, un lenguaje que ella aún no podía descifrar pero que sentía en sus huesos que tenía un significado oculto.
Intrigada por esta observación, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta blanca de veterinaria, una prenda llena de manchas leves de suciedad y con las mangas algo desgastadas por el uso constante, y activó la función de grabación con dedos temblorosos de emoción contenida. Durante varios minutos, capturó el sonido de Río, dejando que el micrófono registrara cada matiz, cada variación en el tono y la intensidad de esos gritos que parecían surgir desde lo más profundo del alma del loro. Cuando terminó, reprodujo la grabación en el silencio de la sala, inclinando la cabeza para escuchar con aún más atención, y confirmó su sospecha: no era solo ruido caótico, sino algo con una estructura, una repetición que evocaba la idea de una comunicación desesperada, como si Río intentara decir algo que nadie había entendido hasta ahora. Al día siguiente, con el sol apenas despuntando en un cielo grisáceo y las primeras gotas de una llovizna fina golpeando las ventanas del refugio, Jessica llevó esa grabación a un amigo suyo, el Dr. Ethan Reynolds, un especialista en comportamiento animal cuya oficina estaba repleta de libros polvorientos, diagramas de aves colgados en las paredes y una colección de plumas exóticas enmarcadas como trofeos de sus años de estudio. Eaton, un hombre de gafas gruesas y barba desaliñada que siempre parecía perdido en sus pensamientos, la recibió con una sonrisa curiosa mientras tomaba un sorbo de café tibio de una taza rayada que descansaba sobre su escritorio desordenado. «Esto no es solo ruido», le dijo Jessica con una intensidad en la voz que delataba su urgencia, mientras le entregaba el teléfono y lo miraba fijamente, esperando una reacción. Eaton escuchó la grabación con el ceño fruncido, ajustando sus gafas sobre la nariz y tamborileando los dedos sobre la madera gastada del escritorio, mientras el sonido de Río llenaba la pequeña habitación con una presencia casi tangible. «Tienes razón», respondió finalmente, su voz grave y pensativa resonando en el aire cargado de aroma a papel viejo y café. «Es repetitivo, como si estuviera comunicando algo específico que se repite una y otra vez. Podría ser un trauma, un recuerdo que está reviviendo constantemente». Jessica asintió lentamente, dejando que las palabras de Eaton se asentaran en su mente como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Pero entonces, mientras reflexionaba sobre esa idea, ocurrió algo inesperado. Al regresar al refugio esa misma tarde y acercarse a la jaula de Río para limpiarla, notó un destello metálico en el fondo, medio oculto bajo el papel arrugado que servía de base. Con dedos cuidadosos, apartó el periódico húmedo y polvoriento y extrajo un objeto pequeño pero intrigante, una llave de latón vieja, desgastada por el tiempo, con un diseño simple pero lleno de posibilidades. Su corazón dio un vuelco mientras sostenía la llave bajo la luz parpadeante, preguntándose cómo había llegado allí, cuánto tiempo llevaba escondida y, sobre todo, qué podía abrir. ¿Qué secreto guardaba esa pieza inesperada que parecía ser el primer indicio tangible en el misterio de Río? La llave de latón, aquel objeto pequeño y enigmático que Jessica Morgan había encontrado en el fondo de la jaula de Río, brillaba tenuemente entre sus dedos mientras la sostenía bajo la luz parpadeante de la lámpara del refugio, como si fuera un faro diminuto que prometía guiarla hacia respuestas largamente buscadas. Su superficie estaba desgastada por el tiempo, con manchas oscuras de óxido que se habían formado en los bordes, y su peso ligero pero sólido le daba una sensación de antigüedad, como si hubiera sido testigo de innumerables historias antes de terminar en ese lugar inesperado. La veterinaria, con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho y una mezcla de emoción y nerviosismo recorriendo sus venas, supo de inmediato que esa llave no era un simple desecho olvidado, era una pista. Un hilo frágil pero tangible que podía conducirla al corazón del misterio que envolvía al loro de plumas brillantes y gritos desgarradores. Decidida a no dejar que esa oportunidad se desvaneciera, guardó la llave con cuidado en el bolsillo de su chaqueta blanca, sintiendo su contorno frío contra la tela, y se embarcó en una misión que la llevaría más allá de las paredes grises y frías del refugio, hacia el pasado de Río y las sombras que lo habían acompañado hasta allí. Al día siguiente, con el cielo cubierto por nubes grises que amenazaban con lluvia y un viento fresco que silbaba entre los edificios, Jessica condujo su viejo coche abollado hasta el complejo de apartamentos donde había vivido el anciano dueño de Río, un edificio de ladrillos desgastados y ventanas empañadas que parecía perdido en el tiempo, atrapado en una era que la ciudad moderna había dejado atrás.
El aire olía a humedad y asfalto mojado mientras subía las escaleras crujientes, cuyos peldaños de madera estaban gastados y cubiertos de polvo acumulado, hasta llegar a la puerta del administrador, un hombre corpulento de rostro curtido y voz ronca que la recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Tras presentarse y explicar su propósito con una voz firme pero respetuosa, mencionó la llave, y los ojos del hombre se iluminaron con un destello de reconocimiento que no pasó desapercibido para Jessica. El viejo tenía un trastero en el sótano, gruñó el administrador, rascándose la barba desaliñada mientras buscaba un manojo de llaves en un cajón lleno de trastos. Siempre lo mantenía cerrado, nunca dejaba que nadie entrara. Después de su muerte, nadie se molestó en revisarlo. Con el corazón latiendo aún más rápido, Jessica lo siguió por un pasillo oscuro y estrecho hasta una escalera empinada que descendía al sótano. Un lugar húmedo y sombrío donde el aire estaba cargado de un olor a moho y tierra vieja. Allí, en una esquina olvidada, encontró una puerta pequeña y oxidada con un candado colgando de su marco. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura, y tras un giro que resonó con un chasquido metálico en el silencio, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus bisagras corroídas. El interior del trastero era un caos polvoriento de cajas apiladas, herramientas oxidadas y telarañas que colgaban como cortinas rotas, pero en medio de ese desorden, los ojos de Jessica se posaron en una fotografía enmarcada que descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. Era una imagen antigua, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. El anciano, con una sonrisa tenue en su rostro arrugado, posaba con Río sobre su hombro y, a su lado, otro loro idéntico, con las mismas plumas verdes, rojas y azules que brillaban con vida. En ese instante, todo encajó como piezas de un rompecabezas que había estado disperso durante meses. Río no solo lloraba por su dueño perdido, sino por su pareja, un compañero que había desaparecido en el caos tras la muerte del anciano. Con esta revelación ardiendo en su mente, Jessica regresó al refugio con una determinación renovada, sus pensamientos girando como un torbellino mientras planeaba su siguiente paso. Durante días interminables, contactó a otros refugios, revisó registros en línea, llamó a organizaciones de rescate de aves y publicó anuncios con descripciones detalladas del segundo loro, todo mientras seguía cuidando a Río, cuyos gritos ahora resonaban con un significado más claro y desgarrador. Finalmente, tras semanas de búsqueda incansable, recibió un correo de un pequeño refugio a 2 ciudades de distancia. Habían recogido un loro exhausto que coincidía con la descripción, encontrado vagando por las calles como si hubiera escapado de algún destino incierto. Con las manos temblando de anticipación, Jessica viajó hasta allí, y al ver al ave, idéntica a Río en cada detalle, supo que era ella, Maya, la pieza perdida del alma de Río. El reencuentro fue un momento que detuvo el tiempo en el refugio. Cuando Jessica acercó a Maya a la jaula de Río, los gritos cesaron abruptamente, reemplazados por un gorjeo suave y titubeante, casi como una pregunta que colgaba en el aire. Maya respondió con un sonido similar, y las 2 aves se acercaron lentamente, sus cabezas inclinándose en un gesto de reconocimiento que llenó los ojos de Jessica de lágrimas contenidas. Por fin, tras meses de angustia que habían pesado sobre el refugio como una nube oscura, Río encontró lo que había estado buscando con cada lamento: su pareja, su compañera, la otra mitad de su existencia que le había sido arrebatada sin que él entendiera por qué. Las plumas de Río, antes erizadas por el estrés, se alisaron mientras se acurrucaba junto a Maya, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía un milagro, un alivio que envolvió a todos los presentes como una brisa cálida tras una tormenta interminable. El reencuentro de Río y Maya, aquel momento mágico y conmovedor que había silenciado los gritos desgarradores del refugio, trajo una paz efímera que llenó de alivio los corazones de todos los que habían sido testigos de su sufrimiento durante meses interminables. Las 2 aves, con sus plumas brillantes de verde esmeralda, rojo pasión y azul profundo, ahora se acurrucaban juntas en la jaula, sus cabezas inclinadas en un gesto de afecto que parecía sanar las heridas invisibles que habían cargado por separado. Jessica Morgan, la veterinaria cuya dedicación había hecho posible este milagro, observaba la escena con una sonrisa suave en los labios, sus ojos cansados pero brillantes reflejando una mezcla de satisfacción y agotamiento tras una búsqueda que había consumido días, noches y cada rincón de su energía emocional. Sin embargo, esa tranquilidad recién encontrada no duraría mucho.
porque el destino, como un río impredecible que cambia su curso sin previo aviso, estaba a punto de revelar un giro oscuro que pondría en peligro todo lo que había logrado. Una mañana gris y húmeda, mientras el sonido de la lluvia golpeaba rítmicamente las ventanas del refugio y el aroma a tierra mojada se colaba por las rendijas. Jessica recibió una llamada inesperada que hizo que su pulso se acelerara de inmediato. Era una mujer que se presentó como la sobrina del anciano dueño de Río, su voz temblorosa y cargada de una mezcla de curiosidad y nerviosismo al otro lado de la línea. Había visto un post en redes sociales sobre el reencuentro de los loros, una publicación que Jessica había compartido con orgullo para celebrar la unión de las aves, y quería saber si estaban bien. Durante la conversación, que comenzó con formalidades corteses y preguntas rutinarias, Jessica mencionó casualmente la llave y el trastero, esperando tal vez obtener más detalles sobre la vida del anciano que pudieran arrojar luz sobre la historia de Río. Pero al hacerlo, el tono de la mujer cambió drásticamente, pasando de una calidez tentativa a una tensión palpable que se podía sentir incluso a través del teléfono. ¿Encontraste la llave del trastero?, preguntó, su voz bajando a un susurro apenas audible, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Sí, respondió Jessica, frunciendo el ceño mientras sostenía el auricular con fuerza, sus dedos apretando el plástico frío. ¿Por qué? ¿Había algo importante allí? Hubo una pausa larga, un silencio pesado que parecía estirarse eternamente, antes de que la sobrina hablara de nuevo, sus palabras cayendo como piedras en un estanque quieto. No sé si tendrá sentido para ti, comenzó, su voz quebrándose ligeramente, pero mi tío no solo guardaba cosas en ese trastero. Había algo valioso que escondía. No me refiero a dinero o joyas. El corazón de Jessica dio un vuelco, y una sensación de frío recorrió su espalda mientras la sobrina continuaba, revelando una verdad inquietante. El anciano había estado involucrado en el comercio ilegal de aves exóticas, un mundo sombrío de contrabando y especies raras que operaba en las sombras. Río y Maya, explicó, eran más que simples mascotas, eran aves valiosas, posiblemente en peligro de extinción, y alguien peligroso, las había estado buscando tras la muerte de su tío. Él las amaba, añadió la mujer con un dejo de tristeza, pero también sabía que eran codiciadas. Creo que murió protegiéndolas. Esa revelación golpeó a Jessica como un relámpago, y de repente, los gritos de Río adquirieron un nuevo significado, no solo eran un lamento por Maya, sino un eco de terror, un recuerdo de amenazas que habían acechado su vida antes de llegar al refugio. Colgó el teléfono con manos temblorosas, su mente girando en un torbellino de preguntas y temores mientras miraba a los loros, ahora tan pacíficos, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Durante los días siguientes, aumentó la seguridad en el refugio, instalando cámaras adicionales que parpadeaban con luces rojas en las esquinas, instruyendo al personal para que estuviera más alerta y revisando cada rincón del edificio con una paranoia creciente. Pero la verdadera prueba llegó una noche oscura y sin luna, cuando el silencio fue roto por el estruendo agudo de la alarma del refugio, un sonido que cortó el aire como un cuchillo y despertó a Jessica de un sueño inquieto. Viviendo a solo 10 minutos de distancia, se levantó de la cama con el corazón en la garganta, se puso una chaqueta sobre el pijama y corrió hacia su coche, el rugido del motor mezclándose con el latido frenético de su pulso mientras conducía bajo una lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas. Al llegar, encontró a Mako, el director, paseando nervioso frente a la entrada, su rostro pálido iluminado por las luces intermitentes de una patrulla policial que ya estaba en el lugar. Alguien intentó entrar, dijo con voz entrecortada, sus manos temblando mientras señalaba hacia el pasillo donde estaban las aves. Querían llegar a los loros. El miedo heló la sangre de Jessica, pero cuando corrió a la jaula, vio que Río y Maya estaban a salvo, acurrucados juntos, sus plumas ligeramente erizadas pero intactas. La alarma los había salvado, ahuyentando a los intrusos antes de que pudieran alcanzarlos. Sin embargo, esa noche marcó un punto de inflexión. Jessica supo que no podía arriesgarse más. Contactó a las autoridades, compartiendo todo lo que la sobrina le había revelado. Y trabajó sin descanso para encontrar un lugar seguro para las aves.
Finalmente, tras días de negociaciones y preparativos, Río y Maya fueron trasladados a un santuario de vida silvestre especializado en especies en peligro, un refugio remoto rodeado de bosques densos y colinas verdes, lejos de las manos codiciosas que los buscaban. El día de su partida, Jessica los vio desaparecer entre los árboles, sus colores brillantes destellando bajo la luz del sol, y sintió una mezcla agridulce de alivio y tristeza, sabiendo que estaban a salvo, libres para vivir juntos como siempre debieron estarlo, en un lugar donde ningún peligro podría alcanzarlos jamás. El traslado de Río y Maya al santuario de vida silvestre marcó el fin de una odisea que había comenzado en el caos y la tristeza, un viaje lleno de incertidumbre que finalmente desembocó en un refugio de esperanza y libertad para las dos aves que habían sufrido tanto. El santuario, un lugar remoto y vasto escondido entre colinas ondulantes cubiertas de hierba verde y bosques densos de árboles altos que susurraban con el viento, era un paraíso natural que contrastaba radicalmente con las paredes grises y frías del refugio donde habían pasado meses de angustia. Allí, bajo un cielo amplio y azul salpicado de nubes blancas que flotaban perezosamente, los loros encontraron un hogar nuevo y seguro, un espacio donde el canto de otras aves silvestres llenaba el aire con una sinfonía de vida, donde el aroma fresco de la tierra húmeda y las flores silvestres se mezclaba con la brisa suave que acariciaba las hojas. Río y Maya, con sus plumas de verde esmeralda, rojo pasión y azul profundo brillando bajo la luz dorada del sol, fueron liberados de su jaula en una ceremonia silenciosa pero cargada de significado, sus alas desplegándose por primera vez en mucho tiempo mientras volaban hacia los árboles altos, sus colores destellando como joyas vivientes contra el fondo verde del follaje. Jessica Morgan, la veterinaria cuya determinación había hecho posible este desenlace, estuvo presente ese día, de pie en un claro rodeado de hierba alta que ondeaba como un mar tranquilo, sus ojos siguiendo el vuelo de los loros con una mezcla de orgullo inmenso y una tristeza agridulce que le apretaba el pecho. El sonido de sus gorjeos suaves, ahora llenos de alegría y no de dolor, resonaba en sus oídos como una melodía que sanaba las heridas de todas las noches sin dormir, de todos los días llenos de preguntas sin respuesta que había enfrentado en su búsqueda por salvarlos. Mientras los veía desaparecer entre las ramas, sus siluetas pequeñas pero vibrantes perdiéndose en la distancia, sintió que una parte de ella se iba con ellos, pero también que dejaba atrás un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Al regresar al refugio, el lugar parecía diferente, más silencioso, pero no con la quietud opresiva de la ausencia, sino con la calma serena de un capítulo cerrado con éxito. Los pasillos, antes resonantes con los gritos de Río, ahora estaban llenos de los sonidos cotidianos de otros animales, ladridos alegres, maullidos curiosos, el crujir de las jaulas al ser limpiadas y el personal, desde los cuidadores hasta los voluntarios, hablaba de la historia de los loros con una mezcla de asombro y gratitud, como si todos hubieran sido tocados por su resiliencia. Una tarde, mientras Jessica organizaba su escritorio lleno de notas desordenadas, frascos de medicamentos y una foto enmarcada de Río y Maya que había decidido conservar como recuerdo, Mako, el director del refugio, se acercó con pasos lentos, su figura alta proyectando una sombra suave sobre el suelo de linóleo desgastado. Hiciste algo increíble por ellos, dijo con una voz grave pero cálida, sus ojos cansados pero brillantes reflejando un respeto profundo. La mayoría no habría ido tan lejos como tú, Jessica. Esto fue más allá de lo que cualquiera esperaría. Ella levantó la vista de sus papeles, su cabello cayendo en mechones sueltos sobre su frente, y sonrió débilmente, sus dedos rozando la foto de los loros mientras respondía, no podía dejarlos sufrir. Merecían estar juntos, merecían una vida después de todo lo que pasaron. Su voz tembló ligeramente, cargada de una emoción que aún no había procesado del todo, y Michael asintió en silencio, apoyándose contra el marco de la puerta con una expresión pensativa que delataba cuánto lo había impactado esta historia de amor, pérdida y redención. Semanas después, cuando el eco de los eventos comenzaba a desvanecerse en la rutina diaria del refugio, llegó un sobre sencillo pero significativo desde el santuario, entregado por un cartero que silbaba una melodía despreocupada bajo el sol de la tarde. Jessica lo abrió con manos cuidadosas, sus uñas cortas rozando el papel áspero, y encontró una carta breve pero poderosa que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas cálidas que rodaron por sus mejillas antes de que pudiera contenerlas.
Río y Maya están prosperando, decía la nota, escrita en una caligrafía pulcra por algún cuidador del santuario. Han comenzado a construir un nido juntos, preparándose para una nueva vida. Gracias por darles esta oportunidad. Junto a las palabras había una pequeña foto de las aves posadas en una rama, sus cabezas inclinadas en ese gesto familiar de afecto, sus plumas brillando bajo la luz del atardecer como si el mundo entero celebrara su felicidad. Al leer esas líneas, Jessica sintió que un nudo en su garganta se deshacía, reemplazado por una paz profunda que llenaba cada rincón de su ser. No solo había salvado a Río y Maya de un destino incierto, sino que les había devuelto la posibilidad de vivir plenamente, de amar y de dejar un legado en un mundo que casi los había destruido. En ese momento, mientras guardaba la carta en un cajón junto a la foto, entendió algo más grande: la historia de los loros le había enseñado una lección eterna sobre la resiliencia, sobre el poder del amor que persiste incluso en la oscuridad más profunda, y sobre la esperanza que florece cuando alguien se niega a rendirse. Río y Maya, con sus gritos y su silencio, con su dolor y su alegría, la habían cambiado tanto como ella los había salvado, recordándole por qué dedicaba su vida a este trabajo, por qué cada criatura, sin importar cuán rota estuviera, merecía una oportunidad de encontrar su lugar en el mundo.